Me gustaría empezar platicando sobre la última vez que platicaste con Aditi sobre el futuro, que fue ya en 2019. Hablabas de la representación, de esta capacidad de construir una idea de nosotros frente a los demás y cómo eso es interesante e importante para imaginar el futuro. Me gustaría que nos contaras más. Sí, claro. Bueno, la representación es un concepto que a lo largo de la historia, digamos, se ha pensado desde muy diversos lugares. Pero en los últimos años, el concepto de representación ha vivido una crisis sumamente importante en términos de política. Desde el no nos representan, en España, en Europa, ese concepto ha tomado como un carácter muy distinto, ya que la palabra representación no solamente nos habla de la manera en la que construimos o imaginamos o esas cosas que habitan el mundo, sino que además es una palabra que nos permite pensar como esas cosas que representamos en el mundo también digamos, de alguna manera cargan una parte de nuestra competencia política y esa representación no solamente es un ejercicio de, digamos, construcción de objetos en el mundo, sino que además son objetos que tienen unas capacidades, unas potencias para hacer cosas por nosotros. El ejemplo del político es lo más, digamos, como relevante en el movimiento de no nos representan, porque el político es una representación que hemos creado a lo largo de la historia que de alguna manera carga las capacidades de hacer cosas por nosotros, o se supone que es alguien que nos representa y que puede, por lo tanto, tomar decisiones por nosotros. Cuando decimos no nos representa, cuando esa representación ya no es suficiente para cubrir las necesidades, las potencias que quisiésemos desempeñar en el mundo, entonces esa representación se desquebraja, deja de tener validez y hay que replantearla, ¿no? La representación hoy en día es un tema muy delicado en términos políticos por eso mismo, porque todo eso que puede agenciar una imagen, un objeto, una persona, cuando decimos que es una representación de cualquier cosa, es algo que tenemos que pensar con mucho cuidado, con mucha delicadeza para que esa representación le haga justicia a lo que tiene que, digamos, desempeñar. Y creo yo que cuando pensamos en futuro, todas las representaciones que hemos construido a lo largo de la historia, las utopías, las formas de pensarnos en ese tiempo que está por venir, son representaciones que no son para nada, digamos, deleznables, son representaciones importantes porque en ellas estamos poniendo una capacidad, unas competencias y unas posibilidades de cómo ejercernos como personas, como sociedades, como colectivos, y hay que pensar con más cuidado esos imaginarios de futuro para que cuando avancemos hacia ellos o cuando los comencemos a actuar, cuando comencemos a desempeñarlos, esos futuros le hagan justicia a las necesidades que tenemos. Pensar futuro, representar el futuro, es siempre un ejercicio político, porque cuando imaginamos cualquier representación del futuro, estamos de alguna manera construyendo ya sistemas de organización social, estamos de alguna manera también organizando posibilidades y ese ejercicio de imaginación es un ejercicio que tiene una potencia que de alguna manera hemos delegado al ejercicio solamente de la práctica artística, que es en donde desde la literatura principalmente y el cine se ha desempeñado con mayor fuerza, pero es un ejercicio que hoy más que nunca es necesario pensar desde otras áreas, específicamente digamos, desde las que tienen que ver con los ámbitos sociales, porque para mí es necesario generar otras representaciones de futuro y hacerlas accesibles para poderlas practicar lo antes posible, sobre todo en una crisis como la que estamos viviendo actualmente, una crisis medioambiental que es sumamente, eh, pues no sé, coyuntural para nosotras, ¿no? Esta es la oportunidad de reimaginar qué es Tenebrosa. qué es lo que queremos. Ajá.
Y en estas oportunidades de reimaginarme, me parece fantástico el trabajo que hacen en Tlajomulco, en calle, haciendo prototipos de lo que podría ser la ciudad. ¿Cómo se ve esto en la calle? Bueno, dentro del área en la que yo estoy, que es la Jefatura de Urbanismo de Barrios, que pertenece a la Dirección de Corresponsabilidad Social, lo que hacemos es tener un acercamiento pues siempre de la mano con la comunidad y la ciudadanía, porque al final de cuentas ellos son quienes tienen estas historias, estos relatos de cómo es el contexto y el entorno para ellos del día a día. Hay un escritor y filósofo que se llama Henry Lefebvre que habla sobre la dimensión del espacio, sobre la producción del espacio, y tiene una triada. Entonces él habla sobre el espacio concebido, que es el que diseñan los expertos urbanistas, arquitectos, diseñadores, ingenieros y demás, ¿no? Está el espacio percibido, que es el que tenemos pues el del día al día, el que vivimos en nuestros trayectos cotidianos, de lo local, de lo que sucede, ¿no? Y el espacio vivido, que habla un poco sobre los imaginarios, de cómo nos imaginamos todos estos espacios en un futuro, o cómo podrían ser, o cómo nos gustaría. Entonces, estas percepciones del espacio, de alguna manera nosotros lo llevamos al territorio con las personas, o sea, entendemos el contexto que existe en la actualidad, de los problemas urbanos que hay, las conexiones entre fraccionamientos, vialidades, demás, o sea, entender el contexto, pero desde quienes lo viven realmente, no desde esta perspectiva de que yo desde mi escritorio acá arriba veo cómo funciona la ciudad, ¿no? O sea, sino realmente bajar a las calles, como lo proponía esta urbanista Jane Jacobs, de que no hay que ver la ciudad desde arriba, hay que bajar al territorio y vivirlo, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros trabajamos con la comunidad para entender esto, ver cuáles son sus prácticas diarias, sus necesidades, y en base a eso, a sus anhelos y deseos, proyectar los futuros que ellos quieren en sus espacios. Pueden ser de que tienen espacios subutilizados y que ellos ven el potencial de que aquí lo podemos transformar en un lugar para la convivencia, para el esparcimiento, o tenemos estas como lotes baldíos que se pueden utilizar para hacer, no sé, una cancha de fútbol, un parque para los niños, o estas viviendas muestras que existen en los fraccionamientos que están abandonadas, de que aquí podemos tener una casa vecinal en la que los vecinos pueden aportar o dar talleres, podemos gestionarlo de manera conjunta. Siempre es como ver estas oportunidades que existen pues con la comunidad, pero a partir de diversas dinámicas en las que ellos nos vean como sus aliados, no de que les queremos imponer el proyecto, porque así no funciona. Si nosotros imponemos un proyecto, realmente el proyecto no va a tener éxito, no se le va a dar la continuidad, los vecinos no se van a sentir parte de él, y es lo que podemos ver pues en muchos espacios residuales de la ciudad misma, ¿no? De que hay parques que no se usan, plazoletas, una banca que está súper mal ubicada porque le da el sol todo el día, la gente ni se sienta. Entonces lo que nosotros buscamos es realmente entender la visión de ciudad y del espacio de los barrios que tienen las personas a una escala súper chiquita para tener esta pues puntualidad en el territorio y poder ir creando como estos nodos que en algún punto se puedan ir conectando, ¿no? Entonces es como muy interesante el trabajo que se hace con la ciudadanía, porque trabajas con diferentes perfiles, desde los niños que tienen una visión súper creativa, su cabeza es como yo lo veo como una caja de juguetes que te puedes vaciar y ves un montón de ideas de cómo ellos dan soluciones, a lo mejor a veces muy complejas o a veces demasiado sencillas a problemas que tú tienes o oportunidades, ¿no? También están los jóvenes, cómo es su visión, los adultos, las personas de la tercera edad, entonces es como muy enriquecedor, es como súper potente ver el resultado de los procesos cuando tú trabajas con la comunidad tan de cerca. Ahorita que hablabas de historia, memoria, relatos, me parece muy bonita como esta relación entre la memoria y la capacidad de imaginar el futuro. La última vez en tu plática con Aditi hablabas de Didi Huberman, Las Luciérnagas, pero hay un texto también muy interesante que se llama Contra lo inimaginable de Huberman, sobre cómo cuando perdemos visiones de la memoria, perdemos visiones del futuro al mismo tiempo, ¿no? Y creo que es algo muy presente en el trabajo de ambos, de todos, esta como transversalidad con la memoria, con el recuerdo, con la promesa. ¿Alguien quiere empezar a hablar de esto? Hay mucho que hablar de la promesa, la memoria y el recuerdo, obviamente, pero bueno, creo que, digamos, desde una visión más contemporánea de la historia, yo entiendo la historia también como un ejercicio de actualización siempre de la información, ¿no? De los archivos. La historia para mí es hacer vivir el archivo. Nunca es un ejercicio, digamos, como pensándolo desde la terminología de las artes escénicas, la historia nunca es verosímil si no está actualizada y no tiene, digamos, una relación con los problemas del presente. Hacer historia siempre es relacionar información. Y
Cuando trabajamos con memoria, cuando trabajamos con archivos, ya sean comunitarios o archivos oficiales, por ejemplo, la historia oficial de las instituciones gubernamentales, esos archivos siempre requieren de un proceso como de conexión y de actualización para que tengan sentido en la actualidad. Y eso es hacer historia, esa es la historicidad, ¿no? Es importante trabajar con esas conexiones porque cuando uno puede conectar informaciones, no necesariamente estamos construyendo una línea del tiempo unidireccional, sino que muchas veces esos ejercicios lo que nos permiten es hacer que las cosas que están en el mundo, que han aparecido en el mundo, cobren sentido cuando las conectamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un monumento o una casa muestra en un fraccionamiento o una banca o un edificio en general? ¿Qué pasa cuando ese edificio pierde sentido? Pues se abandona, ese espacio deja de ser utilizado, pasa que dejamos de sentir arraigo hacia ello. Y cuando hacemos un ejercicio de memoria, cuando reconectamos la información, las anécdotas, las historias que han acontecido con ese monumento, con esa banca, cuando recuperamos esas historias de una persona mayor que conoció allí al amor de su vida y se la contamos a alguien más, esa conexión hace que esa banca vuelva a tener sentido, hace que ese edificio o ese monumento vuelva a tener sentido. Y eso es construir historia. Y al mismo tiempo ese es un ejercicio que nos permite agenciar futuro, porque cuando yo doto de sentido a las cosas que me rodean, tengo herramientas para poder construir con ellas, para poder hacer distintas cosas con ellas. Pasa que el ejercicio de hacer historia, o este ejercicio de trabajar con las memorias, con las narrativas de las cosas para actualizarlas y hacerlas presentes en nuestra cotidianidad, en nuestras vidas, pasa que es importante hacerlo de forma muy crítica, porque de la revisión de ese archivo, de las conexiones que planteemos con las cosas con las que queremos hacer historia, de esa forma de conectar las cosas, pueden surgir diferentes posibilidades de agencias de futuro. Si nosotros contamos una historia del monumento, del edificio, de la banca o de la casa muestra, que le da pistas a nuestras comunidades y a nosotras mismas, nos da pistas de un tipo de historia unidireccional que solo puede construirse hacia cierto lugar, pues esa historia solo será contada y ese futuro solo podrá ser recorrido en esa dirección. Pero si nosotros habilitamos conexiones a veces inesperadas, a veces imposibles, la potencia de las cosas será mayor y nos permitirá imaginar, construir, recorrer muchas más direcciones hacia futuros que no esperamos, ¿no? Ese es el ejercicio para mí más importante de la construcción de futuro, la posibilidad de aperturar formas de imaginar el mundo que son inesperadas, que tienen que ser inesperadas y que son inesperadas en el sentido de que deben de responder, o para mí tienen que responder, a necesidades que a veces no se ponen sobre la mesa, que a veces no están en juego en el campo de lo político, en el campo de lo social, en el campo de lo institucional, y que han sido decididas a lo largo de la historia, porque así nos la hemos contado, desde el despacho del arquitecto, desde el despacho de gobierno, desde la institución, y no nos hemos permitido que se piensen desde necesidades que a veces son obvias, pero de tan obvias se olvidan, ¿no? Bueno, para mí esa es la necesidad, digamos, del relato de la historia y de pensar en las promesas, en lo imposible, ¿no? En todos los ejercicios que a mí me ha tocado hacer a lo largo de algunos años con los relatos de lo imposible, por ejemplo, el relato de los edificios que se construyeron y se prometieron para Guadalajara como la modernidad que vendría a salvar la manera en la que nos estábamos organizando socialmente en los años 60 en Guadalajara y en el país en general y en Latinoamérica, digamos, en una gran escala. Es un relato que yo quiero repensar, necesito repensar, porque yo todos los días convivo con esos edificios abandonados del Agua Azul, del centro histórico, y necesito dotarlos de sentido e imaginar potencias con ellos, necesito saber qué hacer con ellos, ¿no? Esas promesas que a mí me hicieron cuando yo era joven, cuando mis papás me contaron la historia de esos edificios, pues hay que replantearlas, hay que renegociarlas con la historia.
hay que abrir otras posibilidades para que esa casa muestra, esos edificios abandonados se conviertan en las cosas en las que necesitamos hoy en día. En ese sentido me parece maravilloso lo que haces en todos los proyectos en los que has participado y colaborado, en el que hay como una forma activa de hacer esta historia que generalmente es unidireccional, mucho más plurivocal, y sumar a más personas a que co-construyamos juntos. Sí, claro, es que, bueno, yo lo veo como que, sí, tenemos este proyecto, ¿no? Entonces muestran el proyecto renderizable, donde siempre vemos que todo es verde, tiene muchos árboles, vemos áreas de juego, familias felices jugando, o sea, es como el proyecto del imaginario futuro renderizable, ¿no? Es como que, sí, todo va a ser perfecto y a todo el mundo le va a encantar el proyecto. Ok, muchas veces estos proyectos no se validan realmente con las personas que lo van a utilizar. Y eso fue lo que sucedió muchísimo, yo lo pienso, en Tlajomulco, de que por eso hay un problema de vivienda abandonada tremendo, ¿no? Se les vendió a las familias como que iban a hacer fraccionamientos en el que iban a tener una vida, pues, amena, tranquila, que iban a convivir con sus vecinos, áreas verdes, áreas de juegos, una convivencia. Pero realmente la realidad es que estos fraccionamientos, el caso de Santa Fe, ¿no? Que hay un montón de clústeres y etapas. O sea, es como muy ilógico que haya un clúster a un lado de un clúster y los divida una pared, ¿no? Y que para poder llegar al clúster que está a un lado tuyo tengas que salir, rodear, dar la vuelta y llegar, ¿no? O sea, si un recorrido de 1 minuto lo puedas hacer si no existiera esta barrera física, ahora a veces lo tienes que hacer hasta en 20 minutos, ¿no? Pero era como que esta idea que te vendían de que en el imaginario futuro de que sí vas a tener tu zona privada, con seguridad y demás. Y realmente lo que está sucediendo en la actualidad es que son zonas inseguras, ¿no? Porque no se conectan y no se comunican unas con otras. Entonces este proyecto renderizable muchas veces es cuestionable porque realmente no se entiende las necesidades de la población o de las personas que van a vivir ahí. Como comenta Aristeo en estas prácticas o dinámicas o talleres que hacemos para recuperar memorias de los espacios, se obtienen información súper interesante y muy bonita también de los recuerdos que tienen la misma comunidad de su territorio, como él comentaba de que, sí, aquí conocí a mi novia, o aquí estaban los mejores churros de mi barrio, o aquí estaba esto, o aquí sucedían estas dinámicas. O sea, realmente es cuestionable, sobre todo en nuestra profesión como diseñadores, arquitectos, ingenieros, y más si tenemos como esta responsabilidad de que vamos a crear entornos físicos para las personas, tener como este acercamiento. Algo que yo criticaba mucho en la universidad y en la carrera es de que pues realmente no nos hacían hablar con las personas. O sea, te decían, sí, vas a ver a tu usuario, vas a crear un perfil de que, ok, edad de 15 a 30 años, medidas ergonómicas tal y tal, ¿no? Pero realmente no te enseñan a hablar con las personas y creo que es como bien importante saber tener este diálogo con la comunidad porque ellos siempre tienen muchísimo que aportar y a veces tú llegas queriendo platicar con ellos y no sabes cómo abordarlos, ¿no? Entonces ellos te sienten como intrusos en sus espacios, en su comunidad y pues no, la verdad es que tienes que ser un aliado porque tú eres una herramienta más para poder interpretar lo que ellos quieren, ¿no? A lo mejor tú como experto tienes el conocimiento y quieres llegar así súper técnico y decir, sí, es que es calzado, vamos a hacer esto así, ya está, y es como, no, a ver, vamos a hacer un área así, que tenga esto, pero siempre como un lenguaje que ellos puedan entender, que tú puedas interpretarlo después en planos, en propuestas, en proyectos, y pues irlo evaluando, ¿no? Testeando con la comunidad si realmente eso les funciona, y no dejar el proyecto ahí, en stand-by o realizado, sino realmente regresar después para ver si realmente esas necesidades siguen siendo actuales, o a lo mejor pues ya se renovaron, porque el futuro pues siempre es muy cambiante, ¿no? A lo mejor como comentarista eran proyectos que te venían a la ciudad de que, sí, vamos a modernizar a la ciudad. Y bueno, yo el movimiento modernos sí lo veo como un avance en algunas cosas porque se ampliaron avenidas, se crearon más espacios públicos para las personas, está la Cruz de Plazas, que Díaz Morales quiere hacer como este gran patio de la Casa Grande para pues, los ciudadanos, para los tapatíos. Pero también tenemos otros proyectos, como comenta Aristeo, que están pues ahí abandonados, ¿no? Y que en la actualidad sigue sucediendo. Es el caso de las villas panamericanas, ¿no? Que se utilizaron ahí el tiempo que duró los Juegos Panamericanos y ahora que son unos elefantes blancos que están ahí abandonados. Pues no, o sea, realmente siempre es como cuestionable al futuro qué es lo que va a suceder y si realmente las necesidades que están resolviendo en el presente van a poder funcionar en el futuro. Y también creo que es como súper complejo porque como todo es tan cambiante y aunque puedas modelar algo que puede suceder en el futuro, la realidad es que siempre puede haber algo que cambie eso y que no funcione. Entonces sí
Es como muy interesante todo lo que comenta Aristeo y pues trabajar con las personas para ir como renovando esta memoria histórica del pasado, el presente y el futuro. No sé si ya me divagué un poco, pero... No, me gusta mucho cómo hablas de este acto de imaginar y el acto de memorializar y que como actos creativos. También me parece como muy interesante nombrarlos así como de creatividad colectiva que sucede con la gente y que de forma activa ponen el cuerpo en el espacio, ¿no? También me parece muy, muy interesante pensar en el cuerpo como dispositivo para interactuar con el mundo. Y me miras. Cuéntanos del cuerpo como dispositivo. O sea, digamos que para mí esto que comentabas de el saber interactuar con una comunidad como diseñadoras, como diseñadores, para mí tiene que ver con abrirnos a trabajar de forma indisciplinada con otras personas, con otras áreas, con otras herramientas, porque la práctica, por ejemplo, en la historia de las prácticas artísticas encontramos muy diversas posibilidades de construcción de diálogos que no son tan técnicos, ¿no? A nosotros también nos han enseñado en los últimos años a hablar de forma muy mercadológica con los públicos, porque entendemos que el público es un consumidor. Pero si lo pensamos desde la historia de las prácticas artísticas, podemos encontrarnos con otras formas de relacionarnos con comunidades y personas. Por ejemplo, en las prácticas relacionales o en las prácticas de la emergencia en Latinoamérica de los años 80 o en los 2000, encontramos muchas herramientas que se diseñaron desde las artes para construir espacios creativos, colectivos, colaborativos, para imaginar presentes, futuros y para reinventar pasados también, porque es necesario hacer ese ejercicio de puesta en crisis de las modernidades, de la colonia, ¿no? De la revolución. Es importante también reinventar esa historia. No solo actualizarla, reinventarla, contárnosla como desde otros lugares que necesitamos para que eso nos haga sentido, para que sus representaciones tengan un sentido en el presente. Y desde ese, digamos, como marco de reimaginaciones y de trabajos colectivos en el que podemos trabajar de forma más indisciplinada, el cuerpo es algo que, digamos, es fundamental en el trabajo, ¿no? Nuestra relación, nuestro tacto primero con las cosas, pues son los sentidos que tenemos, que tenemos para contactar con las cosas, con el mundo, el olfato, la vista, ¿no? Y también se da por hecho que esos sentidos operan de ciertas maneras siempre. Y por añadidura automatizamos esos sentidos y pensamos que oprimamos, por ejemplo, el sentido de la vista, o pensamos que al ver una representación en papel o tridimensional podemos comprender el espacio que se nos está proponiendo desde una representación que prima ese sentido para acceder a esa imaginación de futuro. El futuro renderizado es así como para mí la distopía absoluta, porque se prima solamente la vista, y ya sabemos que la crisis de la representación también pasa porque la manipulación de las imágenes es hoy en día más que nunca algo que está completamente normalizado, y todas las imágenes pueden ser verdaderas o falsas, incluso ya no nos interesa si eso puede ser real o no. Lo que compramos es la imaginación del render. Y por allí tal vez es interesante también recuperar esa historia de las prácticas artísticas que han pensado desde lugares muy, muy diversos, cómo desautomatizar los sentidos para que ese dispositivo de acceso al mundo que llamamos cuerpo, cuerpa, pueda tocar el mundo, experimentar el mundo e imaginar el mundo, poner en práctica mundos de formas muy, muy distintas a las que hoy en día estamos completamente acostumbradas, que es a través solamente de la vista y un poco de la escucha, ¿no? El cine es, yo creo, en su corta historia y desde su aparición, su corta existencia, ha cambiado la noción de mundo por completo. El cine hoy en día, digamos, está completamente asimilado en todos los medios en los que normalmente nos comunicamos, pero la representación de la imagen y el juego con la imagen y el sonido desde el cine ha cambiado cómo entendemos el mundo y cómo lo vivimos. Lo vivimos desde la vista, lo vivimos desde el oído, pero no contemplamos que es muy necesario
tocarnos, tocar, recorrer, oler, probar las cosas y poner en práctica otras formas de acceder al mundo desde el cuerpo, para que desde ese cuerpo desautomatizado, que nos permite imaginar con todos los sentidos, podamos generar nuevas representaciones que respondan a las necesidades que tenemos, no solo como cuerpo individual, sino como cuerpo colectivo, ¿no? Y por allí es súper interesante este ejercicio que se ha hecho desde muy diversos lugares, de probar a hacer, digamos, como contactos nuevos con los territorios en los que vivimos, ya no solamente desde el render, sino desde el recorrido, desde el juego, desde el comer juntos, desde hacer mapas sonoros, mapas olfativos, de las cosas que nos rodean, para jugar con ellos, jugar con otros sentidos que el cuerpo también vive, ¿no? Pues lo vivimos todos los días, solo que a veces no nos damos ni cuenta. Cómo se siente la casa desde la temperatura, cómo se siente el barrio desde el olfato, a qué suena una ciudad. Esas son cosas que también tendríamos que preguntarnos y que por lo tanto desde ese ejercicio de imaginación colectiva, de diseño más colaborativo, tenemos que pensar, yo creo que es importante pensar desde ese dispositivo cuerpo desautomatizado que nos permita poner en práctica otras formas de contactar, que no solamente sean visuales o auditivas. Sí, esto de la imaginación como una acción en sí misma, ¿no? Que también de forma activa está poniendo los sentidos en juego para poder obtener otras representaciones multisensoriales del mundo, ¿no? De la realidad. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, ahí lo que hacemos en Tlajomulco es que hacemos recorridos con la ciudadanía, como tú comentas, para pues tener el espacio no solo en una hojita en 2D para, sí, aquí hay un bache, sí, aquí falta un balizamiento, o sea, no, para realmente vivirlo como las personas lo ven, ¿no? Como estas caminatas exploratorias para identificar nuestros transectos de que, la neta aquí la banqueta está súper fea, y si eres mamá y tienes carriola, pues chin, no puedes transitar por la banqueta si tienes que bajar a la calle, ¿no? Entonces es como súper interesante cómo interactuamos ya con toda nuestra corporeidad en el espacio, porque no es lo mismo como tú comentas, ¿no? De que ver, o sea, no poner en juego todos nuestros sentidos y pues activarlos, ¿no? De alguna manera, o de que, esta calle se huele bien feo porque siempre tiran animales muertos, ¿no? Entonces, creo que a partir también como de estas experiencias y vivencias que tenemos con nuestros sentidos y con el cuerpo, se van creando también hitos para las personas. Por ejemplo, en esta calle nunca hay iluminación en las noches, entonces siempre está bien oscuro y pues ya es la puertita del terror, ¿no? O aquí es el baldío de no sé qué. Entonces es como que súper interesante en ese aspecto. Digo, yo no tengo mucho conocimiento respecto a la corporeidad, no he estudiado, pero lo que usted está comentando me pareció muy interesante, porque empiezas como a romper pues paradigmas de alguna manera, o visiones que de alguna forma pueden ser limitadas, ¿no? Como comentas en el cine, si te presentan como esta imagen súper maravillosa y dices, sí, puede ser verdad, ¿no? Pero realmente ya cuando tú estás en el espacio, pues percibiendo este espacio percibido, que fue concebido por estos arquitectos expertos, según, pues ya tú tienes tus propios criterios, ¿no? Y puedes crear estas otras realidades que te gustaría. Sí, me parece muy, muy interesante. Sí. Para mí trabajos como el de Mariana Arteaga, ¿no? O el del colectivo, bueno, el de hace algunos años el colectivo AM, Juan Fran Maldonado, son ejemplos muy claros de cómo ensayar esas corporalidades que sienten y que pueden construir espacios colectivos. Umbal, que es un trabajo de Mariana Arteaga, es un muy buen ejemplo de cómo en un barrio las y los vecinos se reúnen a bailar, primero donando pasos en una pasoteca, y luego a partir de esas pasotecas deciden hacer una serie de talleres en donde se enseñan los pasos que donaron las unas a las otras en la calle, en talleres que hacían cerrando calles, abriendo plazas, etc. Y a partir de eso construyen como todo un ejercicio de coreografías expandidas en la ciudad que pasaban por las calles, o que se hacían para los balcones, o que se hacían en edificios, ¿no? Para que las cuerpas pudieran gozar también en esos espacios que habían sido clausurados por la violencia, o que estaban estigmatizados por ciertas experiencias, pues también, digamos, complicadas para nosotras, ¿no?
porque resultaban, sí, sí violentas, pero también porque a veces eran experiencias que estaban cargadas de significaciones de las representaciones que nos rodean, que pues nos aterraban o con las que tenemos ciertos tabús, ¿no? Y de repente poner el cuerpo a bailar allí hace que se desanuden esos problemas, que se replanteen las representaciones, que nos permitamos a partir de eso acercarnos a esos espacios, que los transformemos a través del goce del baile. O sea, hay otras formas desde el cuerpo de también construir espacio público, que no necesariamente tiene que ver con el diseño del espacio, sino que tiene que ver con las maneras en las que lo empezamos a usar y las formas en las que lo representamos y lo cargamos de otros sentidos. Por ejemplo, en este caso, desde el cuerpo, desde el sentido, digamos, del placer, desde los distintos sentidos, la posibilidad de placer al bailar, ¿no? Al bailar y por lo tanto comer y platicar y estar juntas y apoderarnos de ese espacio, reapropiárnoslo y hacer que se viva de otra manera. Pero como ese ejemplo hay muchos ejemplos en la práctica artística, desde la danza, desde las visuales, desde el teatro, que muchas veces se han pensado como proyectos como separados del diseño, que en realidad son herramientas que podrían perfectamente utilizarse para rediseñar, reimaginar los futuros de nuestros espacios, de nuestras ciudades, de nuestros objetos, de nuestros monumentos, etcétera, de todas las cosas, ¿no? Sí, algo que me parece muy, muy bonito de lo que estamos platicando es que en los relatos de las dos salen el miedo, pero siempre sale como el miedo en tensión con el deseo, ¿no? El futuro es un muy bonito lugar para hablar del miedo y el deseo, presentes y cómo esperamos que se hagan manifiestos, ¿no? También me gustaría platicar, más bien que nos platiquen, sobre cómo su trabajo hay como toda una línea que busca instaurar sistemas de colaboración y de participación y de convivencia, de trabajo entre todos. Bueno, por ejemplo, ahí en Tlajomulco lo que buscamos mucho es que la misma ciudadanía se conozca entre ellos, porque de alguna manera algo que les puede estar funcionando en un espacio puede replicarse en otro, ¿no? Y compartir como estas experiencias entre ellos mismos de que nosotros teníamos esta problemática, pero esta problemática la convertimos en una necesidad de esta manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, compartir esas experiencias pues retroalimenta pues, al mismo entorno y a las comunidades. Entonces, es crear como estos nodos que hay en los espacios. Entonces, es como muy interesante a veces las experiencias que ellos comparten, sobre todo en los huertos. Hay huertos comunitarios que les hemos estado dando acompañamiento y consolidación de alguna manera, y cuando tenemos talleres ahí en la base de algún tema en específico que va relacionado a huertos y que se reúnen diferentes personas que tienen huertos en sus casas o que tienen huertos comunitarios emplazados en algunas pues clústeres o etapas de Santa Fe o así, la experiencia que ellos comparten de su conocimiento de cómo no tenían nada, empezaron a hacer un huerto comunitario, la idea, ¿no? Y cómo esta idea que ellos transmiten a las personas, hay otras personas que quieren iniciar un huerto en algún espacio que ellos ven potencial ahí en su comunidad. Entonces es como muy interesante estos vínculos que se van generando. Y también las redes de contactos de que, sí, pues nosotros te podemos ayudar, o podemos ir a ver esto, podemos hacer esto, o pues compartir, ¿no? Crear estos lazos comunales con la ciudadanía y que van involucrando pues a otras personas, ¿no? A diferentes niveles. Nosotros como facilitadores apoyando de cierta manera, a lo mejor con gestiones de permisos, a lo mejor con material, vincularlos con ciertas áreas para que le den el seguimiento, etcétera. Pero realmente el proyecto es de ellos y se van apropiando y comparten sus experiencias con otras personas para que otros espacios se puedan ir transformando. Esto es en el caso de los huertos, pero como los huertos hay muchísimos otros, ¿no? Como iniciativas ciudadanas que quieren recuperar pues estas casitas vecinales, de que se enteraron de que, es que en tal fraccionamiento supimos que se recuperó una casa y queremos hacerla nosotros aquí en nuestro espacio, hacer una biblioteca, ¿no? Por ejemplo, o queremos también nosotros dar talleres. Entonces como que se van pasando la voz y se empieza a crear como esta misma red en el municipio de que las personas tenemos algo que nosotros le llamamos inventario de poderes
a ver, dos, tres, déjame organizar. ¿Cómo se llama el inventario? Inventario de superpoderes comunitarios, en el que nosotros tenemos un inventario, valga la redundancia, de las habilidades personales y comunitarias que tiene la ciudadanía. Es decir, por ejemplo, cuando hacemos dinámicas con ellos o mapeos o cualquier actividad, siempre les damos esta hojita en la que tienen que anotar 3 habilidades personales que ellos tengan. Puede ser desde que saben jardinería, saben cultivar, saben sembrar, saben tejer, saben bisutería, son albañiles, carpinteros, herreros, fontaneros, electricistas, o sea, lo que ellos quieran. Son muy buenos bailando, son muy buenos comunicando, saben jugar muy bien fútbol, alguna habilidad personal que ellos consideren que son muy buenos. Y 3 habilidades comunitarias que puedan compartir con los demás para crear pues nuevos espacios o nuevas actividades o colectividades, que pueden ser, por ejemplo, yo salgo a barrer la calle con mis vecinos, nosotros organizamos las posadas, los rosarios, hacemos los festejos del Día del Niño, del Día de las Madres, y con este compilado nosotros podemos ir generando pues vínculos, ¿no?, para programar el espacio. Es decir, por ejemplo, si hay una persona que sabe hacer piñatas y nosotros queremos hacer una verbena barrial, podemos dar un taller de piñatas con esta persona que sabe hacer piñatas, ¿no? O vincularlos con otras personas de que, es que estamos buscando a alguien que dé clases de regularización para los niños. Pues fíjate que aquí en el clúster, aquí a 2 clústeres vecinos del tuyo, hay una persona que le gusta enseñar a los niños, ¿no? O da clases de regularización. Entonces es como irlos vinculando con ellos, o sea, la misma ciudadanía, con la demás ciudadanía a través como de este inventario que nosotros tenemos y que, bueno, también nosotros utilizamos para poder pues programar o proponer actividades con las personas y en espacios que nosotros ya estamos trabajando, como es la base. Entonces, sí, es muy interesante. Sí. Pues en mi caso ha funcionado de múltiples maneras, ¿no? Porque en cada proyecto para mí es importante construir espacios de colaboración, de intercambio y de creación de conocimiento de la manera en la que el proyecto lo necesita, ¿no? En el caso, por ejemplo, de muchos de mis proyectos artísticos, siempre hay un espacio, digamos, como de colaboración y de intercambio que acompaña ese proyecto, y eso a veces se convierte en un proyecto que se llama La Desarrolladora, en donde hacemos, por ejemplo, colaboratorios de telenovelas piratas para hacer telenovelas con gente del barrio y que la gente cuente sus historias a través de ese formato. En otros casos hacemos colaboratorios, por ejemplo, para diseñar artefactos que sirvan para hacer visibles las ciudades que deseamos. Digamos, hay como un montón de espacios muy distintos de colaboración que se construye siempre en función de lo que necesita el proyecto, para pensar con otras comunidades y con otras personas lo que queremos. En el caso actualmente de la Escuela de las Artes de Jalisco, se han abierto como muchas líneas de trabajo colaborativo. Una de ellas son las aulas abiertas, que van a ser como espacios en donde trabajaremos no solo con los estudiantes de la escuela, sino con personas de otras comunidades, otras universidades, para construir proyectos conjuntos que pues, se hagan en colaboración entre disciplinas pues, y personas con habilidades muy distintas, ¿no? Creo que es muy similar el caso, ¿no? Necesitamos conectar comunidades, necesitamos intercambiar saberes, aprender de las demás, y eso se puede dar a partir de estas aulas abiertas. Y también estamos construyendo un proyecto que se llama La Tallera, que es un espacio en donde estamos cocinando proyectos educativos, no solo para la escuela, sino con otras universidades, otros espacios de otras partes del país, que van a funcionar como pequeños gérmenes de proyectos que queremos explorar para investigar cómo crear o intercambiar saberes o conocimientos a partir de metodologías que pues, se van a ir diseñando dentro de la propia tallera. Pero siempre es como necesario tener un espacio de intercambio, un espacio de conexión, un espacio de colaboración, porque es allí donde yo creo que vamos como testeando lo que necesitamos, poniéndonos de acuerdo, y creo que eso es lo que nos permite también diseñar finalmente los proyectos e ir actualizando lo que esos proyectos van necesitando. Me gustaría saber, ya estamos como en la recta final de esta conversación, si hay dudas del otro lado. ¿Alguien quiere? Sí. Nada más, no sé si lo mencionaste, pero pues me fue, ¿a qué te refieres con la desautomatización del cuerpo?
Ujú. Es un tema larguísimo y en filosofía habría que pensar en Quiñarti, en un montón de personas, pero somos educadas, educados de manera que, digamos, a partir desde lo disciplinar, ¿no? Y a partir de ciertos paradigmas de cómo se tiene que ver, cómo se tiene que sentir, cómo se tiene que probar, cómo se tiene que escuchar. Se nos enseña desde muy chicos, desde muy chicas, que cuando vamos a un teatro hay que bloquear el sentido, por ejemplo, del tacto, o hay que bloquear, por ejemplo, la movilidad del cuerpo, y que solo hay que ver y escuchar, ¿no? Y ahí se nos enseña cómo se usan los sentidos. Cuando vamos a un museo, se activan ciertas competencias del cuerpo. Miramos, nos callamos, solemos no percibir, incluso a veces no nos damos cuenta ni de la temperatura del museo, del espacio donde estamos. Ahora mismo están activados un montón de competencias de sus cuerpos. Ustedes nos miran, nos están grabando, estamos siendo mediados. Yo tengo un montón de tensión porque a mí me gusta moverme mucho constantemente y me dijeron que no me puedo mover. Están como un poco... están bloqueados como todos los sentidos y se utilizan de ciertas maneras. Están automatizados. Están operando de la manera en la que digamos, necesitamos que operen, ¿no? Para que este encuentro sea posible. Eso no quiere decir que sea malo y ni que seamos robots y que eso sea negativo. Significa que esta es la manera en la que consensuamos que hay que organizarnos, pero a veces esas automatizaciones se dan por hecho y este tipo de encuentros posibilitan cierto tipo de intercambio y de creación de conocimientos, pero hay otro tipo de saberes, de conocimientos, que se podrían estar creando aquí si nos organizáramos de otra manera y usáramos nuestros sentidos de otra manera. Desautomatizar quiere decir justamente habilitar otras formas de sentir y de hacer las cosas, y eso requiere de un ejercicio enorme de diseño, para no solamente el diseño de la experiencia, que tengo muchos como problemas con eso, sino con la manera en la... Diseño es una palabra que me parece bellísima y que tiene como muchas potencias, hay que desautomatizarla también, pero que tiene que ver con poder jugar de otra manera, encontrarnos de otra manera, tocarnos de otra manera, ¿no? Eso es lo que quiero decir con desautomatizar. Super. Tenemos tiempo para otra, ¿verdad? Bueno, a mí se me hace bien interesante que lo que mencionas de abordar y conocer como muy bien los contextos, y también me interesa mucho esta parte pues no negarnos, pero no entender todo desde la vista. Un ejemplo aquí en Jalisco, y que, bueno, creo que solamente tú, Alexa, lo ubicas o lo conoces, pues la ruta del peregrino, ¿no? Esta intervención de firmas muy importantes de arquitectos que están dentro de ciento y tantos kilómetros de Meca hacia Talpa. A mi juicio, y quizás al juicio de las personas que hemos hecho la peregrinación, solamente hay como dos elementos que funcionan muy bien y que hacen esa pertenencia hacia los peregrinos. Porque si tú le preguntas a una persona que habita este territorio por una manda o por tradición, aunque no sea por una manda y no por turismo, como a veces ya estamos afectados algunos y vamos a ese lugar, pues no le significa nada, y lo vemos en que los monumentos son sanitarios, ¿no? Entonces es súper importante investigar, escuchar y pues bueno, sobre todo pues palpar desde todos los sentidos cosas como esas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, como bien dicen, al abordar un territorio, más si no lo habitamos o más si no somos de ese sitio, para evitar conflictos o imposiciones, ¿no? Eso, no sé cuál habrá sido también tu experiencia en más de lo que mencionas en el documental, o no sé si alguno de ustedes también la conoce, a lo mejor no desde lo académico, sino también como... Hicimos un documental con Pensar sobre la ruta del peregrino y fuimos a hacer todo el recorrido de estos hitos que se construyeron a lo largo de la ruta, pero pasa que son como dos universos distintos, ¿no? Por un lado está la ruta del peregrino, que es pues, una ruta religiosa y que tiene su propia lógica. El trayecto está lleno de espacios para colocar las mandas y cruces, ¿no?
la gente muere incluso en el recorrido. Mucha gente muy mayor va y muere en el recorrido y es todo un tema que tiene que ver con el sacrificio, que me acabas de regalar este libro, ¿no? Que tiene que ver pues, con todo un imaginario y una vida pues, que está pegada a ciertos paradigmas religiosos. Y por otro lado está este proyecto de una serie de esculturas gigantescas, proyectos escultórico-arquitectónicos gigantescos que tenían que ver, López Rocha quería hacer un proyecto turístico y quería de alguna manera blanquear esa ruta del peregrino y hacerla accesible a un imaginario burgués, ¿no? De corte de clase media alta que pudiera ir a recorrer de forma fashion, eso, y pues son dos universos que no se encuentran, lucha de clases, Marx, o sea, solo hay que revisar un poquito de historia, ¿no? Pero el tema es que eso ya se construyó, se gastaron miles y millones de pesos del erario público para blanquear una ruta del peregrino y están allí abandonados esos monumentos, y digo abandonados porque pues, es igual que un árbol que me sirve para ir a hacer pipí cuando voy en una ruta, o sea, voy y me hago pipí en el monumento que construyó Tatiana no sé qué, ¿sabes? Eso está ahí y eso pasa, y tiene que ver con que, no solo con que a las arquitectas y a los arquitectos nunca se les pidió que hicieran una ruta del peregrino antes de diseñar nada, porque venían de despachos de Holanda y pues no se iban a ir a hacer la ruta con los peregrinos, sino que tiene que ver con que yo sí creo que es irreconciliable el imaginario. O sea, está bueno que las y los arquitectos o que las y los diseñadores quieran ser más comunitarios, pero la realidad es que hay cosas que están en otro universo. O sea, hay cosas a las que no vamos a poder acceder y que como diseñadoras, artistas o lo que sea que queramos ser, no vamos a poder acceder porque no son nuestras comunidades, y hay que aceptarlo. Y hay que tener una como conciencia muy crítica sobre cómo nos convertimos muchas veces en colonizadores cuando queremos acercarnos a nuestros usuarios. Por más horizontales que seamos, hay universos que no nos pertenecen y hay que aceptarlo. A lo mejor podemos construir espacios de intercambio de conocimiento para que en ese universo se generen formas de organización social que ya sabrán ellos cómo organizan, pero no nos corresponde a nosotros entrar ahí a trabajar. Y con la ruta del peregrino, pues creo que pues es así. O sea, si eso se quisiera hacer de otra manera, pues lo hubieran organizado personas, pues no sé, del mismo circuito religioso, porque es a ellas a las que les toca hacerlo. En la representación hoy en día estamos ya como casi que acostumbradas a decir, por ejemplo, en un caso muy sencillo, si no es una persona trans, no puede hacer un papel trans. Eso en teatro o en cine. Lo mismo diría yo en diseño. Si no eres de esa comunidad, no puedes hacer diseño con esa comunidad. Pero no lo hemos pensado así porque creemos, y esto pues es una cuestión de educación, que todos podemos hacer todo. Y la realidad es que no es así. No es ético. Para mí hay un problema de ética muy fuerte. Ya, me eché el speech político, gracias. Muchas gracias por echar de tu speech político. A veces hace falta escucharlo. Y ya para ir cerrando esta conversación, no sé si tienen comentarios finales para decirle adiós a la conversación, a las cámaras, para ya después platicar otro ratito. Pues que caminen sus territorios, que conozcan su barrio, que platiquen con sus vecinos, porque muchas veces no conocemos a nuestros vecinos. Tenemos un chat ahí de avisos y generalidades barriales, pero pues no los saludamos, no tenemos como este contacto. Caminen en sus barrios sobre todo y hagan comunidad en sus espacios, y ya después, como dice Aristeo, no hay que ser tan hipócritas, hay que tener ética, hay que ser comunidad donde somos, y ya después nos podemos ir vinculando a otros territorios. Entonces caminen en sus ciudades y sus espacios, conozcan. Sí, pues yo me sumo a esto, sí, creo que es importante como desautomatizar, imaginar y vincularnos y permitirnos intercambiar saberes con otras comunidades, siempre de forma ética. Sí, es eso. Ay, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que nos acompañan aquí por estar y compartir. Tenemos una muestra de los procesos de cómo hemos ido Maleni y yo a los municipios a iterar estos modelos de trabajo de futuros participativos. Entonces, si quieren echarles un ojito, están aquí. Y también hay algo de tomar por si no han tomado algo. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.